Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy en este día voy a compartirles un capítulo más de Hechos de los Apóstoles. En esta vez les voy a compartir el capítulo número 21, continuación del capítulo número 20. Para todos aquellos que han estado siguiendo estos mensajes de nuestro Señor, vamos a compartirles este capítulo y vamos a ver qué el Señor nos quiere enseñar a través de ellos. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó la hora de partir, nos separamos a la fuerza de ellos y nuestro barco salió rumbo a Cos. Al día siguiente llegamos a Rodas y de allí a Patara, donde encontramos otro barco que estaba para salir hacia Fenicia. Subimos a bordo y partimos. Divisamos la isla de Chipre y dejándola a la izquierda navegamos rumbo a Siria. Atracamos en Tiro, pues el barco debía dejar su carga en aquel puerto. Aquí encontramos a los discípulos y nos detuvimos 7 días. Advertían a Pablo con mensajes proféticos que no subiera a Jerusalén, pero a pesar de ello, cuando llegó la fecha en que debíamos marchar, partimos. Nos acompañaron todos con sus mujeres y sus niños hasta fuera de la ciudad, y llegamos a la playa, nos arrodillamos y oramos. Después de los abrazos subimos a la nave, mientras ellos volvían a sus casas. De Tiro fuimos a Tolemaida, terminando así nuestra travesía. Saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. Al día siguiente nos dirigimos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos allí. Tenían 4 hijas que se habían quedado vírgenes y tenían el don de profecía. Llegábamos allí algunos días, cuando nos salió al encuentro un profeta de Judea, llamado Agabo. Se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los extranjeros. Al oír esto, nosotros y los de Cesarea rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén, pero él nos contestó: ¿Por qué me destrozan el corazón con sus lágrimas? Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no logramos convencerlo, dejamos de insistir y dijimos: hágase la voluntad del Señor. Pasados aquellos días, terminamos los preparativos del viaje y subimos a Jerusalén. Algunos discípulos de Cesarea que nos acompañaban nos llevaron a casa de un chiprota llamado Nasón, discípulo desde los primeros tiempos, donde nos íbamos a hospedar. Al llegar a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, acompañamos a Pablo a casa de Santiago, donde se habían reunido todos los presbíteros. Pablo los saludó y fue contando detalladamente todas las cosas que Dios había realizado entre los paganos por su ministerio. Todos, por supuesto, dieron gloria a Dios por lo que escuchaban, pero luego le dijeron: bien sabes, hermano, cuántas decenas de millares de judíos han abrazado la fe en Judea, y todos ellos son celosos partidarios de la ley. Por otra parte, han oído decir que enseñas a todos los judíos del mundo pagano que se aparten de Moisés, que no circunciden a sus hijos ni vivan según las tradiciones judías. De todos modos, se van a enterar de que has llegado, y entonces, ¿qué hacer? Reuniremos la asamblea y harás lo que te vamos a decir. Hay entre nosotros 4 hombres que han hecho un voto, y tú los vas a apadrinar. Te purificarás con ellos y pagarás los gastos cuando se hagan cortar el pelo. Así verán todos que es falso lo que han oído decir de ti, y que, por el contrario, tú también cumples la ley. En cuanto a los creyentes de origen no judío, ya les hemos enviado instrucciones pidiéndoles que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de la sangre y de la carne de animales sin sangrar, y de las relaciones sexuales prohibidas. Pablo, pues, apadrinó a aquellos hombres. Al día siguiente se purificó con ellos y entró en el templo para notificar qué día concluiría su tiempo de purificación y se ofrecería el sacrificio por cada uno de ellos. Estaban para cumplirse los 7 días
cuando unos judíos de Asia vieron a Pablo en el templo y empezaron a alborotar a la gente. Agarraron a Pablo y gritaron: «Israelitas, ayúdenos. Este es el hombre que por todas partes predica a todos en contra de nuestro pueblo, de la ley y de este lugar santo. Y ahora incluso ha introducido a unos griegos dentro del templo, profanando este lugar santo». Decían esto porque poco antes habían visto a Pablo en la ciudad acompañado de Trófimo, natural de Efeso, y pensaron que Pablo lo había llevado al templo. La ciudad entera se alborotó, concurrió la gente de todas partes y tomando a Pablo lo arrastraron hacia la salida del templo, cerrando inmediatamente las puertas. Querían matarlo, pero llegó el comandante del batallón, la policía, de que toda Jerusalén estaba alborotada. Enseguida tomó consigo algunos oficiales y soldados y salieron corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. El comandante se acercó, hizo arrestar a Pablo y ordenó que lo ataran con 2 cadenas. Después preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la gente, unos gritaban una cosa y otros otra. Al ver el comandante que no podía sacar nada en claro a causa del alboroto, dio orden de que llevaran a Pablo a la fortaleza. Al llegar a las escalinatas, los soldados tuvieron que levantarlo y llevarlo en hombros a causa de la violencia de la multitud, pues un motín de gente lo seguía gritando: «¡Mátalo!». Cuando estaban ya para meterlo dentro de la fortaleza, Pablo dijo al comandante: «¿Me permites decirte una palabra?». Le contestó: «Pero tú hablas griego. ¿No eres entonces el egipcio que últimamente se rebeló y llevó al desierto a 4,000 terroristas?» Pablo respondió: «Yo soy judío, ciudadano de Tarso, ciudad muy conocida de Cilicia. Permíteme, por favor, hablar al pueblo». El comandante se lo permitió. Entonces Pablo, de pie en la escalinata, hizo un gesto con la mano y se produjo un gran silencio. Después empezó a hablar el pueblo en lengua hebrea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, como podemos ver en este capítulo, no fue muy fácil para San Pablo, ya que toda la gente se alborotaba sobre las leyes de los judíos, se alborotaban sobre gente que habían visto por ahí cerca, ¿verdad?, que no eran judíos y que pensaban que Pablo los había introducido en el templo. Pero no había sido así, sino que siempre había malos entendidos, y de hecho también era porque le tenían mucho coraje y envidia a San Pablo, ya que las enseñanzas de San Pablo que hacía entre los pueblos paganos era sobre la nueva regla de Jesús, nuestro Señor, lo que Jesús había enseñado a los apóstoles y a toda la gente que lo seguía. Esa era la enseñanza que San Pablo daba a los pueblos paganos. Pero cuando los judíos lo ven en Judea, de aquellos judíos que habían estado entre los pueblos paganos también, y que también bajaban a Judea, al templo, para adorar a Dios, tal vez miraron a San Pablo que se juntaba con hombres que no eran judíos, y entonces comenzaba la legata entre toda la gente, ¿verdad? Era muy difícil para San Pablo, especialmente porque él ya sabía lo que le iba a suceder, ya que muchos habían profetizado de todo lo que sucedería en Judea, todo lo que le iba a pasar al llegar él allá. Él estaba dispuesto incluso a morir. Él ya estaba cansado también de tantos viajes y de tantas cosas que él llegó a realizar entre los paganos, y que no era muy fácil para él porque los judíos, más que todo, se ponían en su contra. En cada pueblo, en cada nación que él llegaba, cuando él enseñaba al pueblo pagano, cuando le enseñaba las nuevas reglas y leyes de nuestro Señor Jesús, ellos no estaban de acuerdo. Y entonces, por eso es que se ponían en su contra. No estaban de acuerdo absolutamente en nada. En los primeros versículos, cuando San Pablo está para partir, los hermanos, la gente conocida que él tenía, con la cual él se reunía, no lo dejaban partir, no querían que él se alejara, porque
De hecho, había profetas, había gente que le decía que a él lo iban a matar al llegar a Judea, que lo iban a entregar a los paganos, que lo iban a entregar a naciones no judías y que lo iban a matar. Esto, mis hermanos, San Pablo ya lo sabía, ya sabía lo que le iba a suceder. Él también ya estaba sabido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le hacía ver las cosas que le iban a suceder. Para él no fue nada fácil. En los primeros versículos dice que ese profeta que le pidió el cinturón y que se ató con él de pies y manos y le hizo ver a San Pablo que lo iban a matar de esa manera, que de esa manera iba a morir. También estas 4 mujeres que se quedaron vírgenes, dicen los primeros versículos, que se quedaron vírgenes y que también eran profetas, profetizaban, eran mujeres cercanas a Dios, eran mujeres de oración. ¿Cuántas mujeres hoy en la actualidad son de oración y que han decidido servirle solamente al Señor y que han decidido también quedarse vírgenes? Eso va a ser muy difícil de encontrarse en la actualidad. En aquel tiempo, hermanos, la gente que decidía acercarse a Dios abría el corazón por completo. No permitía que hubiera malos pensamientos con un hombre, mucho menos decir malas palabras. Estas mujeres sí que cuando tomaban una decisión iba a ser por siempre. No iba a ser por unos minutos o unos segundos, como las decisiones que se toman hoy en la actualidad. Ellas decidieron servir a nuestro Señor. Por eso es que cuando ellas oraban y pedían a Dios, ellas profetizaban. Eran mujeres que estaban cercanas a Dios. Por eso, hermanos, ojalá que hoy en la actualidad nosotros en nuestras oraciones pidamos a nuestro Dios por vocaciones, por las vocaciones de las mujeres, por las vocaciones de los hombres, para que haya más sacerdotes, para que haya más monjitas, servidoras de Dios. De esto nos habla la lectura de hoy día, mis hermanos, en este capítulo número 21, que el Señor quiere que seamos abiertos a Él, que seamos entregados a Él y nos olvidemos de todo lo carnal, de aquello material que nos estorba, para poder estar frente a Él con un corazón abierto y que nuestro Señor se agrade con nosotros. De eso, mis hermanos, nosotros podemos estar seguros que si nos ponemos a orar más continuamente ante la presencia de nuestro Dios, Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar siempre para tener más sabiduría, para tener más visiones sobre el amor de Él en nuestras vidas, ¿verdad? Que amemos a nuestros hermanos también, así como San Pablo amaba a los hermanos. Fíjese, donde quiera que él llegaba, donde él se reunía con sus hermanos, todos lo querían. No querían que se apartara de ellos. ¿Por qué? Porque era un hombre muy bueno, era un hombre abierto a la gente, no se creía nada. En el capítulo 20 vemos cómo él les reclama un poco sobre el trabajo, sobre qué es lo que nosotros tenemos que ser y hacer en nuestra vida. Trabajar sin descansar. Tiene una palabra San Pablo que dice, el que no trabaje, que no coma. Entonces hay que trabajar. Hay que trabajar para el Señor también, no solamente en nuestro empleo, sino también para el Señor. Que ayudemos en lo que podamos. Más que todo, en edificar, hermanos, en edificar a los demás, que conozcan de nuestro Señor, que así como San Pablo anduvo entre tantas naciones enseñando, así también nosotros enseñemos. Fíjese, él cuando llega a Judea, lo primero que recibe son desprecios, no desprecios de sus hermanos, los que ya estaban con él, los que ya lo habían aceptado como su hermano, sino de los demás judíos, de los demás que creían en las leyes todavía antiguas. Porque lo que San Pablo enseñaba, hermanos, era que aceptaran al Señor Jesús y no era necesario que se circuncidaran. Y la circuncisión era lo que siempre pedían los judíos. Son leyes, hermanos, pasadas que en realidad no sirven. Leyes que forzan a la gente a hacer cosas a las cuales ellos no están dispuestos a seguir. Inclusive los judíos no estaban dispuestos a seguir esas reglas, pero sin embargo, solamente porque la ley lo decía, lo seguían haciendo. Y sin embargo, a San Pablo le dice que apadrine a 4 de los hombres que habían aceptado la ley, para que así se dieran cuenta los demás judíos que él estaba de acuerdo con eso,
que no dejaba sus leyes aparte. Estuvo dispuesto San Pablo a seguir las reglas de los judíos, no importando lo que sucediera, hermanos. Esas reglas, mis hermanos, como les digo, eran reglas imposibles de seguir. Por eso los paganos no muy bien querían las leyes de los judíos, por ese bautismo que era la circuncisión, cosa que ya no era tan necesaria, que con el hecho de seguir a Jesús nuestro Señor y aceptarlo como su Salvador, como su Rey y su Salvador, con eso era más que suficiente. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer también en la actualidad, aceptar a nuestro Señor Jesús como nuestro Rey y nuestro Salvador, y que todo lo demás quede punto y aparte. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.